Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, bienvenidos a los museos del Banco Central. Hoy ya iniciamos esta nueva etapa con, digamos, las conferencias que corresponden a este nuevo año 2019. Quiero agradecerles a todos los que son fieles seguidores y que los hemos visto año con año durante muchísimos años que tenemos. Ya este año estamos cumpliendo 21 años de tener actividades los sábados aquí en el museo. Una actividad que costó mucho al principio consolidar, ¿verdad? Empezamos como 5 o 6 que nos reuníamos allá en el lobby, y ya hoy pues tenemos una asistencia siempre bastante completa para las actividades que realizamos. Y bueno, sobre todo hemos podido fortalecer el programa de conferencias, que es lo que tenemos aquí, y además algo que nos llena a nosotros de mucha satisfacción es hacer que los que den aquí las conferencias no solo seamos los del museo, sino una gran parte de los amigos que también se dedican a investigar y que pues les gusta compartir siempre los conocimientos y de ese gran hobby que es la numismática, pues con todos los que estamos acá. Bueno, hoy tenemos a un viejo conocido, a José, ¿verdad? José Carranza, pues prácticamente que ha estado con nosotros desde el inicio. Ya todos sabemos que José, bueno, es el autor del principal catálogo de billetes que existe en el país, y bueno, y que ha existido, y que, bueno, también se ha dedicado también un poco a estudiar otros aspectos como los boletos de café. Hoy precisamente tenemos una conferencia muy interesante. Me parece que siempre ha sido de aquellos boletos en que nosotros siempre nos hemos preguntado muchísimo cuál es la historia que está detrás de esos boletos, que es lo que hemos llamado nosotros los boletos machote, ¿verdad? Y en este caso tenemos el de Almacén Gamboa, ¿verdad? Que es uno de los más comunes que tenemos dentro de lo que son boletos utilizados como base por diferentes fincas para utilizarlos en el pago de la recolección de café. Es algo de lo que sabemos muy poco, prácticamente nada, ¿verdad? Hay otro por ahí, ayer se me ocurrió preguntar también de los boletos de Ferretería El Iris, ¿verdad? Que son otros, ¿verdad? De los boletos machote. Y pues también tenemos aquellos otros genéricos que solo simplemente dicen café de Costa Rica, que también pues, nos llama mucho la atención. Por si acaso, Karen, de hacer esos boletos, ¿verdad que la traducción? Todavía se hacen boletos que dicen Nanán Zúñiga de Heredia. Bueno, todavía en este momento te vas a Nanán Zúñiga y consigue boletos que dicen Nanán Zúñiga, ahí mismo le tenga el tirazo. Excelente, excelente. Bueno, imagínense, yo esos no los he visto, me pasan uno. Y bueno, quiero agradecerle a José por haber asistido, a los familiares también que están aquí presentes, darles la bienvenida y agradecerles también porque sé que han colaborado en la parte de la información que José va a presentar. Y bueno, decirles a todos que esta es su casa y que los queremos seguir viendo aquí, acompañándonos durante el resto del año. Muchísimas gracias, y entonces bueno, nos dejo con José para que nos hable de la historia del Almacén Gamboa, creación, ubicación y fabricación de boletos. Gracias, Manuel. Gracias. Muchas gracias, Manuel. También darle las gracias a doña Virginia Vargas, directora de los museos, por permitirnos siempre tener estas charlas, a Patricia Fernández, a todos los colaboradores que están detrás del Museo del Oro, pero sobre todo hoy es muy especial darle las gracias y la bienvenida, como dice Manuel, a don Pedro Gamboa, a su familia, porque la idea de esta charla nació hace unos 3 meses, fue cuando estuvimos en tu casa. Por cierto, estuvimos en la casa de don Guillermo y muy buenos anfitriones, la pasamos muy bien, muy bonito, nos abrió la cava, sí, estuvimos a gusto. Y en esa tarde, lo de Almacén Gamboa siempre lo he tenido yo presente como una idea de dónde salió, dónde estuvo, porque le preguntaba yo a personas de la época de dónde estuvo, y mucha gente
no lograba ubicarse. El día que estuvimos en la charla, ahí donde don Guillermo Marín, don Franklin Zamora y Caliche dicen, no, si Franklin trabajó a la vuelta del almacén Gamboa. Y entonces le digo, ¿dónde estuvo el almacén Gamboa? Y ellos, por ejemplo, fueron contando la idea dónde estuvo, dice, el almacén Gamboa. Una foto del almacén directamente no la logré encontrar. Estuve yendo a archivos y archivos hay 60.000 fotos, pero no están como catalogadas en forma por edificio. Esta es la que más se acerca, por una razón casi que fue más que todo, porque quería Manuel Gómez Miralles tomar la ferretería Macaya. Después de ferretería Macaya, ahora hay un parqueo, que esa fue la casa de Domingo Carranza, ahí era hermano de Bruno Carranza. Él murió ahí de fiebre en 1863, creo. Después, esta esquina, ahora hay una esquina que hay unas tiendas y arriba hay un gimnasio. Me contaba Pedro que ese edificio él lo conoció cuando estaba, imagínense que don Pedro, en 1952, ¿verdad? Que volvió usted al país. Don Pedro entró como socio y como administrador del almacén Gamboa, que ya tenía como unos 5 años de estar funcionando. No lo hacía con las cosas de los boletos todavía. Cuenta don Pedro que para llegar al almacén Gamboa tenemos que meternos por fuerza con la historia de don Chepe Gamboa, que es don José Gamboa Alvarado. Sí, una preguntita. Entonces, el almacén era todo el edificio, para más fácil para los nuevos. No, o solo una parte. Era el primer local después después de donde está el parqueo. Habían dos. Ah, ok, no es ese, es más abajo. Es yendo hacia el norte. No estaba en esquina, sino estaba en los locales que están pegando hacia el parqueo. Al parqueo. La historia de Gamboa es muy interesante porque realmente tendríamos que irnos de dónde nació el apellido Gamboa y todo, viene del conquistador y fue gobernador también de Costa Rica. Para leerlo aquí bien, porque a mí se me va Angustiano de Gamboa. Él fue ahí sí los historiadores van a tener que meter mano aquí. No sé si fue con Caballón o con Vázquez que él entró. Fue el primer alcalde del Castillo García Muñoz, que fue la primera ciudad creada en Costa Rica, y en Cartago fue el cofundador de Cartago y fue el primer alcalde. O sea, fue una persona que dejó raíz. De ellos descienden los Gamboa. Dentro de sus personajes más conocidos tenemos a doña Emma, que fue hermana de don José Chepe Gamboa, ¿verdad? Hay 2 hermanas más que fueron también educadoras. Para no alargarles mucho esto, a mí es que me gusta mucho la genealogía y la parte de la historia. Don José Gamboa, don Chepe, fue una persona autodidacta y muy creativa. Fue en diferentes ramas de oficio, se hizo profesional, al punto de que llegó a tener, como lo pueden ver ahí, vamos a ver por dónde es que estoy. Él se quiso meter con la creación de radio, en la electricidad de Heredia. Él fue parte de esos proyectos. Inclusive cuando él creó la fosforera, él mismo le dijo al gobierno que metiera un impuesto a los fósforos para con eso ayudar a la electrificación de Heredia.
que fue una persona que dejó huella, que uno dice, sin formación académica universitaria, logró hacer muchísimo, y dentro de eso, como buenos comerciantes que eran de la época, él creó la fosforera, que después ya con otras personas llegaron a meterse en eso. Lo de los boletos tiene algo peculiar. Don Chepe fue radioaficionado, aquellos que tenían y se comunicaban entre ellos. Otro radioaficionado de la época fue don Lilo de los Romoser. Lilo Romoser le pidió a él que le consiguiera boletos en el exterior con el nombre de ellos. Me cuenta don Pedro que ellos no iniciaron con los boletos de Almacén Gamboa, sino iniciaron con los pedidos de diferentes cafetaleros de la época. Dentro de ellos estaba Sánchez Lepis, que ya él ya había muerto, pero le quedaba la institución quedó. Los Romoser, no me acuerdo más, ahí se me fue la memoria, don Pedro. ¿Cuántos era? Pero me imagino que en ese momento muchos acudían porque ellos como almacén importaban ya directamente. Usted llegaba y pedía y ellos le importaban. Cuando se llegó su momento, ellos mismos se dieron cuenta que valía la pena traer boletos remarcados como Almacén Gamboa para los diferentes caficultores pequeños que no iban a pedir esos volúmenes, entonces que cada quien hacía un pedido pequeño. Más o menos en la idea que logré con don Pedro, pueden ser menos de 1000 boletos de Gamboa, no son con diferentes marcas, ¿verdad? Por lo menos entre 1000 y 1500 diferentes caficultores. Por ejemplo, aquí que está José Vargas, el papá, y José también me contó que él fue una vez al Almacén Gamboa a pedir, ¿cuántos fueron? 100 boletos. 50 cada uno. 50 de cada uno. Imagínense la finca que tenía el papá de José, ahí está todavía produciendo. ¿Cuántas fincas de ese tamaño había en la meseta central? Entonces eran muchas personas que querían tener también su boleto. Yo me imagino que era también algo como de imagen. O sea, si vos tenés una finca a la par, yo tengo mis boletos. No, yo no tengo. Es una cosa de orgullo y de darle, como decir, una imagen de que está uno progresando. Lo difícil saber de quiénes son esos boletos. Aquí yo me voy a hacer todo lo que me contó don Pedro. Dice que ellos estando en el almacén traían en aquellos un tipo de esos barriles, en esos barriles podían venir 50,000 boletos, los machotes. Ellos los tenían en el almacén y llegaba, por ejemplo, Manuel Chacón llegaba y decía, deme 500 boletos y deme el punzón M con la C. Pero puede perfectamente haber llegado al día siguiente Marcos Castro y pidió la M y la C. Y llegó Mercedes con otro apellido con C. Entonces, no podemos creer que todos los boletos que tienen MC pueden pertenecer a la misma persona. Pueden estar en diferentes lugares y todo eso. Don Pedro dice que ellos normalmente vendían los boletos. A veces los mismos empleados del almacén le volaban el mazo ahí, lo marcaban, pero mucha gente se llevaba el jueguito y marcaban en la casa con la familia. Algunos les metían una marca diferente cuando sabían que los apellidos iban parecidos de una gente a otra. ¿Recuerdan la charla con Teodosio Castro? Que la marca de Teodosio Castro tiene Teodosio Castro X. Que la nieta de don Teodosio nos contó que él mismo había dicho, dice, TC pueden haber muchos, pero con X no creo. Entonces él le puso a la marca del café el TCX.
pensando que también eso pasaba en su época. O sea, para no confundir, porque yo me imagino que también, aunque no era muy fácil ir de una finca de San Rafael de Heredia a una de Cartago, pero ahí se podía dar el caso que alguien llegara a cobrar los boletos de otro lado. Entonces cada caficultor le gustaba tener su marca bien reconocida. Además del inicial del dueño del cafetal, había otros signos, había una estrellita, una maquinita. Sí, hay diferentes. Ahí vamos a irlos viendo. Por ejemplo, esto es lo básico. Aquí está lo básico Me contó don Pedro que los boletos en aluminio fueron poco populares, por peso. La gente dice que el boleto, por su peso, no fue muy... Yo lo que tengo es uno de un cuarto, nada más. Y no he logrado conseguirlo. Estas imágenes me las facilitaron, pero el del cuarto es el único que he logrado ver. No, dice Carlos que tampoco, y Carlos tiene una colección muy completa. Y entonces esa es la razón, por eso es que no se conocen, porque se hicieron poco populares. También otro de los datos puede ser que a la hora de darles con el punzón se deterioraran mucho, porque es un material más suave, ¿verdad? Estos eran, por ejemplo, los de 1, los de media y los de 1/4. El reverso siempre todos fueron iguales, igual los punzones. Esto es uno que lo bajé de internet. De los punzones reales no se conoce, ¿verdad, don Pedro? Que alguien tenga. Es tan difícil, imagínense, hace 50 años de eso, muy difícil que alguien haya conservado. La talabartería usaba mucho yo a la parte de casa había un señor talabartero que usaba mucho esto, me acuerdo, que marcaban el cuero muy lindo con eso. Esta es la parte básica de aquí empezaríamos nosotros a decir cómo empezaron a marcar diferentes formas los boletos. Podría ser un diseño con una letra. Un pinito. Sí, este es el pinito, esto es muy importante porque es la finca Cipreses, ¿verdad? Cipreses. ¿De quién es? Qué buena pregunta. Lo único que tenemos es que sea finca Porque yo Cipreses. lo he visto con 2 nombres. Y también hay uno con 2 cipreses y así. Solo hay por eso, por el nombre de de cipreses. 2 personas y ¿cuál de los dos? Carlos, por ejemplo, la colección de Carlos tiene todos estos, con 2 cipreses, con letra y con eso. El problema es saber quién es el dueño de cada una. Puede ser que sean el mismo o puede ser que sean descendientes o el que compró la finca. En algunos, cuando las letras están, de ahí sí tomé mucho los datos del libro de los domingueños, estos de los de Cajuelas, que están muy bien identificados. Es tal vez la mejor forma de encontrar uno la referencia de los dueños de las fincas. Cuando una persona, por ejemplo, como José Vargas, como Caliche, como Arce y como don Franklin, se juntan y conocen a la gente de la zona y dice, esta finca es esto y esto y esto. Es la única forma. Porque agarrar usted un boleto, por ejemplo, que JR, ¿de quién sería? Puede ser tan... El problema aquí que ha venido fue con los vendedores. Juan Rosales, ese es de ¿Ah? Juan Rosales. Bueno. José Carranza. Aparecía un boleto con la O y la A. Ah, este es de Oscar Arias. Este vale más, decían. Ahora no. Ahora no tanto. Se ha devaluado. Pero la referencia es eso. En la parte de la numismática lo más difícil son los boletos. El estudio de los boletos. Por ejemplo, yo cuando hice el estudio de los billetes, pues había información en las gacetas y en otros. Había que buscarla, pero ahí estaba. Los boletos no le interesó ni al gobierno ni a los caficultores dar datos. No les convenía a ninguno de los dos. Después del 70 se empezó a hacer un poquillo, el 80 ahí dan la información. Entonces, por ejemplo, todos los que están ahí identificados prácticamente provienen del libro de Cajuelas
o de diferentes otros libros que me he encontrado, del libro de Errol Rojas, de don Héctor Rojas, del de Rouleau, del otro, ¿cuál fue el otro que dijimos? De Schiller. Pero casi todos venimos, y los de Manuel con doña Lisa, que son los básicos. Es como, yo le digo ahora, estas charlas y los trabajos que se hacen no es para sustituir el trabajo anterior, es para reforzar, como puso muy bien don Raúl Gurdián Montealegre en el libro de él, que le dice, es como, ¿cómo es que se llama, Manuel? El libro dice la contribución al estudio de las monedas. Esto es lo que nosotros hacemos, contribución a algo que está tan difícil de completar, pero que poquito a poquito yo creo que vamos subiendo las gradas. Yo espero ya que un día Carlos ya se decide a sacar el catálogo de él, que ya logré echarle una ojeada, que ahí sí vamos a pegar un brinco muy grande para lograr llegar hasta el punto de estar cerca del 100%. Pero como decíamos ahora, ¿cuántas fincas hubo que pidieron 100 boletos y que le pusieron la inicial y punto? Se quedó en la familia, ya en la tercera generación se desapareció. Ahí van apareciendo muchos. En esta charla yo voy a presentar muchos boletos que no están impresos en el folleto, por una razón de respeto. Carlos me prestó muchas imágenes que él las tiene para su publicación. Yo le dije a Carlos, le digo, no te las voy a quemar en el folleto. Yo voy a presentar la charla, en el folleto van otros, porque ya cuando usted salga de eso va a ser lo suyo, trabajo suyo. Porque ya Carlos lleva más de 5 años en ese estudio, ha logrado un gran esfuerzo en todos los campos. Como ustedes ven, hay muchos que no tienen referencia de quién es. Todas las primeras páginas sí, casi siempre, sí lo logré encontrar, porque me dice don Pedro que ellos no lograron hacer un libro, como decir, porque alguien llegaba y pedía 100 y le ponen la letra y el otro, ¿no? Y eso llegaba uno detrás de otro y tal vez eso no se llevó un orden en ese sentido, no había forma. Todo esto tenemos que prácticamente irlo haciendo nuevo. Hay muchos que tienen, las personas que son, hay muchos que van apareciendo en las familias, porque imagínense que don Pedro empezaron los boletos de Almacén Gamboa a ser impresos con iniciales después del 52, ¿verdad? Fue 1952. 55. Como en el 55. 54 ya habían boletos ya. En el 54 estaban los que ustedes mandaban a hacer, digamos, de otros nombres o como Almacén Gamboa. No, vendía café de Costa Rica nada más. Yo primero café de Costa Rica. Almacén Gamboa fue posterior porque no nos cobraba más por poner nuestro nombre. Ah, entonces pusimos el nombre nuestro. Ustedes traían también los que decían café de Costa Rica, pero sin Almacén Gamboa. Café de Costa Rica decía. Después se le puso Almacén Gamboa. Eso es una buena referencia, porque los que tenemos nosotros de Almacén Gamboa sabemos que son anteriores del 55. Eso eran café de fruta, Por eso le digo yo que no hay nada más valioso que tener a la persona, al testigo presencial de ese momento. Entonces esa es la familia que tiene plata. Ellos son los de plata, están en el VIP. No tenía un boleto. Ni un boleto me quedó. Como le digo yo a Pedro, a mí me dejaron pedigrí, lo que no me dejaron fue plata. Y así pasa, pero entonces vea qué interesante. Por ejemplo, de Almacén Gamboa tenemos en figuras
en figuras hay muchos que ya están reconocidas. Hay mucha gente que no le gustaba poner las iniciales y no le ponían una figura, ¿verdad? Y hay otros que le ponían figura y las iniciales. Posiblemente alguien tenía unas iniciales igual, entonces no le va a poner una figura diferente. El corazoncito al final, ¿qué sabor es? Ese es Ramón Rodríguez. Ramón Rodríguez. Ramón Rodríguez de la Saca San Isidro de Heredia. Ramón Rodríguez, el corazón, por lo menos se lo quedó ahí así. Y aquí hay un hombre corriendo que en la época de ahora sería como los X-Men, sería Flash, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves a Flash? Sí. Pero no creo que en esa época estuviera así como muy popular. Sí, ni nada de eso. Es difícil saber con una figura por qué le quisieron poner la figura. Tiene que tener una relación, puede ser los cipreses, está muy bien, el de los cipreses, pero esas cosas, el del corazón debió haber sido un hacendado muy enamorado, ¿verdad? Muy cariñoso. Muy cariñoso, ¿verdad? Todavía tiene un metal allí. Todavía lo tiene. Sí, cómo no. Bueno, de ese tamaño te uno de cinco cajuelas, ¿no? Sí, aquí hay uno de diamante, este es como un eje de carreta, aquí hay otro de diamante que son diferentes, y después hay varios de flor, trébol, estrella, la cruz, el de la cruz es ese. Me contaba Pedro que los mismos empleados, a veces hay boletos que los encontramos con 2 o 3 iniciales. Dicen que ya los empleados de ellos se habían hecho tan expertos que agarraban los 3 punzones, los amarraban con alambre y los ponían al momento y ¡pa! Y una de las 3... Un solo huevazo. Un solo huevazo. Ahí van así los fueron haciendo. Pero eso son cosas que le digo yo que solo contadas por la persona que estuvo en ese momento es que uno puede saberlas. Para los que querían saber diferentes, bueno, en números también, ya los números, por ejemplo, yo le he consultado a Pedro que esto de los números que se sabía, dice que puede ser que eran las calles. Si le pagaban por calle o qué, porque no puede ser 20, no iban a ser 20 cajuelas. Ay, curioso. ¿Verdad? Pero, ¿Cómo iban a hacer 20 de un solo tiro? Era gente muy rápida. pero había casos que cuando la persona tenía 20 boletos de una... Le cambiaban por uno de esos. Pues sí. Pues eso sería una buena forma. Pero por calles no, porque el boleto se usaba para el pago del café, no para las calles. Para las calles le daban otro boleto que era para ir al corte, digamos. Sí. Pero para eso no creo que haya sido, ¿verdad? Sí, había uno que era recibido. Sí, no, eso por eso lo de Daniel, esa es la ventaja, sí, porque son personas que están activas y normalmente lo que pasa ahora ha venido pasando desde hace mucho tiempo, no van a cambiarle las leyes así porque así. Yo tengo los de papá, creo que en el libro ese estaba el de una cajuela, que es de Almacén Gamboa, Ajá. y de 10. Entonces, cuando la persona tenía 10 boletos... Sí, para no estarle dando muchos, sí, entonces se le daba la ficha. es parecido a los billetes, digamos, para no dar 50 billetes de 1000, le da uno de 50. De una Creo vez. que en ese libro está el de 10 de papá. A ver, perfecto. En eso, el de los números, el único que no está aquí presente, pero nada más de darle vuelta era el 9. Está el 6 y le daban vuelta y era el 9. ¿Qué problema? Sí, no hay problema, pero todos los demás, vea que usted aparece. Un día estos vi un boleto que no lo pude incluir, es como el número 12, ya agarraban el 1 y el 2 y punto. Bueno, cuando estoy viendo que los boletos en blanco, me estaba acordando que el de Carazo hacían boletos troquelados, los vendían muy baratos, pero no tenían ninguna marca, nada más que vendían el puro. En la época de Carazo. Sí, no, en el taller Carazo. El de Carazo, los mismos de Carazo ellos. Ponchaban, entonces hacían esos boletos sin marca, nada que la ruedita, los vendían muy baratos. Ve, sí, es que Bueno, la verdad que me cayó que me acuerdo que eso era la competencia más dura que nosotros teníamos, porque eran muy baratos de Carazo, tenemos más que remarcarlos, listo. ¿Y ese Carazo dónde estaba? Ahí en Uruca. El de la Uruca. Ajá. Sí, porque me estaba diciendo Marín que la ferretería El Iris estaba del
de la tienda de la Gloria 100 al oeste. Ajá. Ah, No era la misma no era la, No, no era la no, farmacia, sino era la ferretería. ¿Quién puesta en la farmacia? De este mercado. Porque yo a esa farmacia sí me llevaban chiquillos a tomar los frescos aquellos de salsa y eso. Tomaba usted la chaparrilla. Sí, sí. Esquina opuesta era almacén. Ahí estaba el inicio. Era ferretería, no era de la misma gente. por el barrio. De verdad que son boletos de Ya uno toma- se llamaba machotes igual. o boletos de Lili son muy difíciles. Yo por lo menos solo tengo uno. Y que diga ferretería Lili. Y ahí está. Ah, yo tengo varios de esos. Y bueno, tengo los machotes y tengo varios de Sí, yo como unos tengo 20 varios. diferentes. No hay muchos. Ahora que tocamos ese tema, es curioso porque la gente como que nunca ha sido muy fiel como cliente. Me he encontrado boletos de Almacén Gamboa con las iniciales del Iris y de otro. O sea, quiere decir que la gente lo agarraba en el momento de lo que hubiera. Si iban al Almacén Gamboa y se les había acabado los boletos, se iban a otro lado y los buscaban. En eso sí ha pasado, ¿verdad? Por ejemplo, vea qué interesante este ferretería Zúñiga este es de la abuela, ¿verdad, Carlos? Nereo Zúñiga, es de Heredia. De Heredia también. Y ahí está la ferretería, está al costado sureste del mercado. Media cuadra, al costado. Ahí está todavía, todavía está la... La Gran Zúñiga. Estaba ahí. Siempre ha estado ahí. Todavía venden. Todavía vende. Todavía yo el día pasado le hice unos boletos por encomienda. Tengo otro proyecto porque entonces voy a ver conmigo. Me dice, cuando vas a hacer otro le hice unos boletos a uno que viene mucho aquí y se los di con las iniciales. Y digo, ¿sabes qué es este boleto? Y lo vi, me dice, qué raro. Al rato le digo, son las iniciales suyas para que comience a comprar un café talento. Y tenga Para que vaya haciendo un boleto por lo menos. Le pagué los 400 pesos con el boletillo ahí. Si llegues de nada, llega ahí, puta. ¿Sabes qué? Sí, porque por ejemplo uno ve, ya los van haciendo en ciertos materiales. Por ejemplo, otra cosa que me brinqué. Nosotros le llamamos a estos boletos que son hechos de bronce, pero realmente es latón. El latón es una aleación de bronce con zinc. COVID, American chancha, todo tiene. Sí. Todo lo que no sirve echan ahí. Sí, una cosa, si esa aleación es todo el metal, o sea, toda la pieza es la aleación, no es que tiene un baño de bronce, sino es toda la aleación, ¿verdad? Chancho, echan todo echan ahí por la mina. Muy flexible, todo lo laminan. Porque dice que el latón tiene mucha resistencia a la corrosión y al desgaste. El cobre que tiene, Sí, por eso es que están todavía vigentes los boletos. Aquí están los del Iris, por ejemplo. Ahí encontramos del Iris con mismas marcas que los que hicieron con Gamboa. Agarraron el mismo punzón, seguro, y la misma compañía, seguro. Sí, lo agarraron. Dice Café de Costa Rica, ya veo que el tipo de molde es el mismo, posiblemente usaron el mismo puño. Porque sí, el cuño, es como me contaba don Pedro, por ejemplo, las casas acuñadoras tienen moldes ya hechos. Esos son más baratos. Si usted le manda a poner su apellido o el nombre del negocio, le van a hacer el troquel especial para usted y se lo cobran, y como decía don Pedro, se los mandaban a uno cuando uno quería y lo volvía a devolver. El Café de Costa Rica, ellos lo vendían a todo el mundo. Nosotros cuando ocupamos nuestro, pusimos Almacén Gamboa para diferenciar. El Café de Costa Rica cualquiera puede comprar, porque ya existe el cuño. El cuño de Almacén Gamboa era de ustedes. Ese era nosotros, pero el Café de Costa Rica existía antes que nosotros llegáramos. Ellos, que nosotros después lo pusimos en Almacén Gamboa. Porque ya el Café de Costa Rica nosotros tenemos ese nombre. Precisamente el Iris, la gente lo traía así igualmente. Sí, lo hacían en la misma. Eso Ellos de fabricantes les mandaban una carta, más inventante se fue. dijo don Pedro que ellos mandaban a hacer esos boletos a Inglaterra o Alemania. Los otros superiores del mundo. Eran los de mayor fuerza. Fabricantes de monedas, eran fabricantes de monedas en realidad. Sí, para ellos era tan sencillo hacer boletos. Aquí están los de Café de Costa Rica. Nos vamos a encontrar igual iniciales en todas las variedades que hay. Este Café de Costa Rica entonces son unos 10 años antes de ustedes. Quién sabe cuánto tiempo antes, ya cuando llegué yo ya estaban establecidos.
Yo imagino que eso originalmente lo crearon los grandes cafetaleros como Julio Sánchez y Ajá. los que tenían grandes compañías de café, obviamente pueden comprar cantidades grandes y ellos fueron los que iniciaron eso. Y posteriormente nosotros copiamos, porque pusimos el cuño, empezamos a pedir con nuestro nombre. Pero eso ya existía ya antes, no sé desde qué época. Sabe Dios. Sí, sí, porque eso es muy valioso para nosotros los que coleccionamos, porque entonces ya sabemos que de tal forma es un periodo antes al de la Almacén Gamboa. Porque el Iris sí empezó después de ustedes. Así mucho después. O sea, le vieron el éxito a ustedes y entonces ellos se metieron ¿Quién sabe dónde también. consiguieron la dirección del fabricante? Sí, 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 sí. Ese era el secreto. ¿Quién lo fabricaba? Era todo lo que hay que saber. Eso era todo. Esto lo puede pedir. Sí. El tipo realmente eran secretos. Sí, como hacen los mismos fabricantes. Voy al país y le ofrezco a otros, a la competencia. Sí, Les pasó la información. En Sí, ese le tiempo paso la no habían, información. no habían agentes, visitadores, gente, como hay ahora. Sí. Ahora llega usted por internet. Sí, en ese En tiempo era muy difícil, Hubo claro. correo. Mande la carta y 3 meses después le contestaban. Sí, sí, así es. Era lindísimo. Entonces todo esto es parte de ese proceso de hacer los boletos. Aquí llegamos a una parte, aquí hay que pasar el comercial. Usted sabe que todo esto que nosotros hacemos es ad honorem, o sea, es una cosa que uno lo hace por cariño para al medio y a las personas que estamos en esto. Pero tiene un costo. Hacer esos folleticos fue posible gracias a Adrián Salas de Cartago con su puesto numismático, Remembranzas, y a Manuel. Manuel se me va el apellido, es Ordenana, es Ordenana. El paisa. Y él tiene la pulperilla numismática. No sabía el Lica, La pulperilla numismática. Entonces, gracias a ellos pudimos sacar esa impresión. Aquí al final dejé un listado de todo lo que pude encontrar sobre la abreviación de nombres. Como les conté ahora, la mayoría los tomé del libro de Cajuelas y de los de Erros Rojas, los de don Héctor Rojas, los de don Manuel y doña Elisa, y muchos que he conseguido, que hay que, como decir yo voy donde Minor Manti, y ya Minor Manti los tiene marcados con el nombre. Entonces uno se basa en la buena fe del que le puso, que no le cambió el nombre, porque se da mucho ahora en los vendedores de boletos de ponerle el nombre como con más pedigrí, entonces dice, este tiene mejor pegada, vale más caro. Yo los dejo así los marco. En todo el proceso de seguir investigando esto de los boletos, ustedes van a ir encontrando que tal iniciales no corresponden a la persona, o los que están sin conocer los hacen todos ahí. Por ejemplo, ustedes se contactan con Manuel o con cualquiera de los que estamos en esto y dicen, mira, esto y esto, porque la finca es este. Hay una, ahora vamos a ver. Ahí dice García Alvarado Adelo, son los de Daniel. Los de Daniel. Dice García Alvarado Adelo ahí. Ajá. Son los de Cajuelas. Haga, los de Haga. Esos de Daniel. Yo creo que los ocupa. Daniel no. Sí, pues. Ustedes los están dando. Todavía los utilizan. Y esos eran del Almacén Gamboa. Todavía están en uso. O sea, eso es una cosa que eso lo... Ahora vamos a ver un boletico, voy a ver dónde lo tengo. O sea, ya hay bastantes. Si nos basamos en lo que don Pedro piensa que pueden haber sido de 1000 a 1500 diferentes caficultores haciendo boletos con Gamboa, estamos lejillos, ¿verdad? Hay como 500 más o menos ¿De qué? Pues excelente. identificados ¿De qué? de clientes de Gamboa. Identificados por letritas. No hay más. Sí, por eso. Don Pedro dice que yo creo que anda por ahí, como unos 1500 que pueden haber sido, porque yo tengo en la colección mía como 200 y algo. Carlos tiene más, y de los que tiene Carlos yo no tengo ninguno prácticamente. Y Santo Domingo casi todos buenos. Los que tienen ustedes en la de Cajuelas, prácticamente tengo como 3 nada más. Sí, pues bien. Ya ahí llevamos unos 600. Son más. Sí, son más, pero
Gracias a estas investigaciones y el trabajo Va, hace va- para va- más va a haber, serie, va a haber ya- muchos que se van a ir apareciendo así, tal vez como dice muy el, importante. que son Pequeños. los difíciles, son así como los de José Vargas, el papá que hicieron 100, digamos. ¿Cuántos de esos? Tienen que haber hecho muchos. Porque toda esa provincia de Heredia, usted ve ahí los nombres, que hay todos son de Santo Domingo, de Santa Rosa, de Heredia, hay todo lo que hay en Heredia, todo era de Gamboa. De Gamboa, porque todo los era de dos Gamboa. Sí, lógico, porque él es de Heredia. Más o menos, José, para esos 100 boletos, el tamaño de la finca, ¿cuánto era? Menos de 1 hectárea o 1 hectárea. Y la gran mayoría de los cafetales de la época eran de pequeños caficultores de 1 a 2 manzanas. Yo creo que cuando se habla de boletos en Costa Rica, se habla de 2 tipos de cafetaleros. Los que nacieron con estrella Sí. y los que nacieron estrellados. La mayoría de los que nacieron estrellados son gente que, como mi papá, que tenía una propiedad pequeña. Y el uso del boleto era motivado más que todo porque no tenía plata para pagar. Exacto. Y entonces se pagaba con el boleto hasta que el sábado el recibidor le entregara el adelanto por eso. Lo del Y café, así fue la exacto. gran mayoría. Los grandes cafetaleros, grandes por el tamaño de la finca, ellos no tenían problemas de plata, tenían problemas de manejo de la cantidad de plata en el cafetal, que era diferente. Sí. Pero la gran mayoría era porque estaban limitados en su capacidad de pago y por eso hacían estos boletos en esas cantidades pequeñas para, mientras tanto, en un pacto social, el cogedor y el cafetalero estaban de acuerdo en que eso valía plata y que se lo reintegraba el fin de semana. Sí, era una moneda de fiduciaria. Totalmente era la fe a la persona aquella que tenía el respaldo y así se movieron. Este es el listado más o menos ya completo. En agradecimientos ahí sí fallé porque me faltó doña Virginia, me faltó Manuel, todo el departamento de aquí del museo. La parte más valiosa es es el aporte de la familia Gamboa, don Pedro, en darnos esos detalles que solo él podía conocer. Es algo tan importante en poder tener la oportunidad uno de conversar con una persona que estuvo en el momento, que vio todo el proceso y que, como cuenta él, esas cosas pasaron antes o después. Para nosotros los que coleccionamos, que nada más somos coleccionistas, pues nos da un gran valor saber eso para las colecciones. Llegar uno a decir, mira, no, este boleto, porque en los boletos sí estuvimos como en el limbo, hablábamos muchas cosas que no sabíamos, porque no había investigaciones, estudios, y ahora sí tenemos una buena base. Por ejemplo, como nos cuenta José Vargas, todas estas cosas, si uno no las transmite, se pierden. Eso es lo que digo, yo le digo, mira, a mí no me importa. Me acuerdo cuando en el 2001 presentamos el libro de billetes por parte del museo, como parte del agradecimiento de la colección de don Jaime Solera al museo. Entonces yo presentando el libro, yo le dije, no importa quién lo hizo, lo que importa es que alguien lo haya hecho. Porque al final de cuentas uno pasa como las instituciones quedan igual, así van a quedar los libros. Alguien dentro de 200 años, 100 años vendrá y dice, mira, no, ellos hicieron esto, pero no sabían esto y esto. Y empiezan a trabajar sobre la base. Nuevos aportes, y eso, como decía don Raúl Gurbián, es un aporte a la investigación, a la historia de las... Todos estos trabajos tienen eso. Yo les recomiendo mucho, si logran entrar en internet, ponga el abuelo José Chepe Gamboa y sus 2 libros. Ahí en internet está colgado por doña Flor. Doña Flor es nieta, ¿verdad? Hija mía, sí. Ah, es hija suya, sí. Es nieta de don Chepe. Correcto. Ahí está el libro de oro, que es un trabajo al nivel del que hizo don Chico Romoser, contando la historia que él vivió. De una forma sencilla, muy práctica, muy ilustrativa,
vale la pena porque él cuenta lo último del siglo XIX y principios del XX, con sus propias palabras, con su propio conocimiento. Entonces enriquece mucho esa parte de la historia. Está también su biografía, que es sumamente ilustrativa. Ahí están los otros trabajos de donde tomé los datos, pero la mayoría es, como dice uno, de boca en boca. De momento, lo más importante, lo más valioso fue lo de que don Pedro me logró contar, y yo se los transmito a ustedes para que no se pierda, ¿verdad? Porque eso, voy a ver si logro para contarles de un boletito. Estando un día aquí en la pulpería numismática, vamos a ver dónde está uno que dice Café Castro o algo así, para contarles la historia. Vamos a ver si lo encuentro. Don José, Sí. voy a dejar este micrófono por si alguien de acá. Ah, bueno, para preguntas, sí, claro. Ahorita va interviniendo, para que se escuche. Calle Chacón. ¿Qué? Café Chacón. Este muchacho, estando el día que estaba ahí donde en la pulpería numismática, el muchacho estaba comprando hojitas para boletos y me dice, mi abuelo tuvo una finca y se hizo boletos. Y le digo, ¿de dónde es la finca? Para los que conocen Chile Perro, donde es la alondra de Chile Perro, es Acá hay Chile, de Price Mart hacia donde estaba Romanas Vallar. Esa finca de ese señor es de la quebradilla, es donde está el río, que termina Price Mart, hasta después del colegio de farmacéuticos, donde hay otra finca. Toda esa finca donde está el Monte Alondra, que es el condominio ese, perteneció a este señor, que es Óscar Chacón Vázquez, y sacó esos boletos, y son si acaso unas 3 manzanas. Hay una organización ahora ahí, creo yo. Sí, el monte. La organización se llama Vive Bien. No, ese sí vive bien de bien. Así se llama Vive Bien. Sí, Y después de Price se va dando, después de antes cuando llegar a pasar allá para la izquierda se llama Vive Bien. sí, no, esa zona de Chile Perro, la gente de la zona no le gusta que le digan Chile Perro, pero Es una polada. Es- Loco, una polada. ese es el- Loco, vivir ahí. ese es el nombre real de la calle. Ese nombre de la calle, y esa es la calle de la ruta del Vive café. bien y Esa Chile Perro esa está calle, loco. esa De Juan de calle, la Rosa Sánchez, esa es la ruta del café que iba hasta la costa, pasaba por ahí. por ahí pasaba. Entonces, esa calle era famosa en su época. Mis suegros son de ahí y contaba que en esa se hacían carreras de caballos famosísimas ahí, porque es una planicie después de la Alondra, del Monte Alondra, todo eso. Era muy famoso esa zona. Entonces, eso es lo que le digo, son 3 manzanas de ahí, otro cafetal con boletos. Este boleto, él me regaló esos 2. Dice que tiene más para intercambiar. Por ahí tengo el teléfono, que le interese, porque él quiere entrar a coleccionar boletos. Entonces, yo le digo, mira, mejor haga intercambio. Después lo casa. ¿Ah? Lo contacto con don Guillermo Marín o con Caliche, y esos son los que mejor pagan. Don Guillermo. 4 preguntas. Bueno, yo grito. No necesita, tiene voz de hombre. El color es vivir ahí en Vive Bien, la Alondra, pero Chile Perro. Pero 4 preguntas. Es que yo anduve durante muchos años buscando el almacén Gamboa hasta que busqué a Caliche, que tiene 90 años, y digo, usted tiene que saber dónde queda, y me llevó. Y la pregunta mía es, ¿el almacén Gamboa era una ferretería, un almacén de ferretería? Era, originalmente sí, empezó como ferretería. Posteriormente era la distribuidora de los fósforos. Ok, una ferretería. Antes del 50 mandaban a traer los cafetaleros que le encargaban ya los boletos grabados
ustedes los traían encargados por ellos. Correcto, cuando, Ok. cuando pedían, algunos de ellos lo hacían directamente. Ok, Dedicaban a Almacén Gamboa, después del obviamente. 52 ya ustedes trajeron o 54 trajeron los boletos. Y ya básicamente en el tiempo solo 55. nosotros vendíamos boletos. Ok, y el almacén Gamboa, ¿cuándo, digamos, les cerró? No hace mucho. 6-5, ¿va? Yo en el libro sí puse eso, es que me brinqué. Ya, no, es que ya con eso ya yo me ubico. Me brinqué, me contó Pedro que en el 63 con el Irazú, San José, acuérdense que el comercio en San José se vio muy afectado. Muchos de los locales que estaban cerca de ellos empezaron a cerrar y irse la bruca. Todos cerraron, Federal Rodríguez, Robert, todos, Bacaya. Se fueron todos, para la todos bruca. cerraron. No pudieron ya. Mucho. Que el espacio era muy pequeño, la calle, la avenida primera, la calle primera era muy angosta. Muy angosta, sí. Y un camión de carga parqueado de un lado, se cerraba toda la calle. Entonces, nosotros ocupamos camiones de carga pesados porque el material que vendíamos, lo mismo que Cobre, el negocio, el Federal Rodríguez. Sí. Entonces, tuvimos que ir corriendo todo de ahí. Yo no pude pedir una parte porque no tenía plata, así que cerré y me fui para casa. Sí, ahí Tenía más plata y se lo hizo para acá. Sí, ya tengo suficiente plata, ya me voy. Fui a Lisbon a trabajar con la compañía estándar. Sí, no, y todo eso sí se los puse yo en el folleto. Que me cuenta don Pedro que ellos, posiblemente, don Chepe, no posiblemente, él lo fundó porque hay otro almacén que él había formado, Gamboa y Thompson. Gamboa y Thompson, que Gamboa y Thompson, Hacia ahí lo vi. vamos a ver dónde está. Ahí, Aquí después de está. Fósforos campeón. Gamboa y Thompson lo formó don Chepe con el papá de ahora de del diputado Roberto Thompson, el de la Ajuela. Papá se llama igual Roberto. Sí, y don Pedro dice que él trabajaba en esa época en este almacén, en el almacén Gamboa y Thompson, repartiendo Bicicleta. en bicicleta. Ese es mi primer trabajo. Ese fue el trabajo en aquel tiempo, digamos, esos almacenes eran como mayoristas Ajá. y a los pequeños negocios les iban y les surtían. Señora. Estaba preguntándome el muchacho que cuando terminaron de vender los boletos en Almacén Gamboa. Posiblemente en el 65, más o menos. No lo recuerdo realmente porque eso fue bajando la venta hasta que ya no dejamos de importar. Hay que ponerse a pensar que no puedo acordar que va. que Pero con- cuando con- cerraron el almacén, ¿en qué año fue? Ya hace tiempo que habían dejado de vender los boletos. sí, ¿verdad? Mucho antes de eso. En el 60, sí, porque recordemos que las emisiones del Irazú, todas esas grandes erupciones, al café y a todo le fue tan terrible que yo me imagino que quién iba a ponerse a... Del 68, 62. Eso se puede tomar como Ya es el- una referencia. ya es puede una ser buena de los referencia, ya últimos. casi de los Como los últimos. últimos que salieron posiblemente. Valen más. Vale más, si son 100, imagínate, son 50 y 50. O sea, yo no tengo de esos. Yo no tengo eso, no te sobró ninguno. A mí me quedó cada uno. Sí, sí. Además, aquí los saque, los vende todos, vean. Sí, aquí se van. Eso es lo que uno dice, lo difícil de llegar uno a la base de todo el proceso de saber. Pero sí, en este momento sabemos bastante ya de los boletos. ¿Sabe Sí, qué? hombre. Estaba notando en la lista que tenía usted de los lugares que había más café, boletos, Santo Domingo. Para mí, que la gente que más compró boletos fue la zona de San Ramón de la Abuela. Entonces, desde iglesia para arriba, toda la gente eran fieles compradores de boletos ahí, pero fieles. Los de Naranjo y toda esa zona. A lo mejor de otros vecinos. Es que esa zona fue muy productora. ¿no? Ellos compraban toneladas de boletos, porque tenía mucho café. La gente tenía café en cantidad, es mentira. Eran pocos nombrados. Todo el mundo que el café es Heredia, a la abuela. No, a la abuela está arriba. Sí, porque en el trabajo de Carlos hay muchísimos ¿cómo se llama? De Alajuela, muchísimos. Es que ese es el próximo paso grande, ahí tenemos que meterle el hombro, como decimos a Carlos, para que publique eso. Ahora que me dijo Patricia Hernández que hablara con Manuel, que debías de dar una charla por lo menos por encima, pero si el Carlos presenta la colección se nos van 2 o 3 días. Porque solo así como por detalle.
¿Cuándo viene Carlos? Todo ya, pónganla. Eso es lo que me dijo Patricia, dice, dígale a él para que... Póngale fecha. Porque Póngale fecha y cuál mes es ¿Ah? Tiene para el fin de año, tiene que. Póngale fecha. 10 meses. Mira, un día eso estuve viendo con Carlos el trabajo que él lleva. Prácticamente no necesita hacer nada, con solo lo que lleva, saca el 10% de lo que tiene y se va a llevar 2 o 3 horas. Porque tiene la colección de Carlos, ¿qué son? 3.500. Perdón, pero ¿sabe qué es lo importante de la colección del, digámosle, los boletos comunes? No, porque No, es que tiene no la- da tiempo, pero es que él tiene boletos muy requete buenos que nadie los conoce. Esos son los que sería interesante. Esos son los que duelen. Esos son los que duelen. Esos son los que duelen, porque ahí solo los tiene Carlos, ya no lo va a aparecer. Por eso, entonces, esos son los que nadie se imagina ni que existen. Eso es lo que estábamos hablando ahora, lo valioso que es en sí el coleccionista para la historia. En Costa Rica nunca hubo una institución que dijera, vamos a guardar esto para tener parte. El Museo del Oro que logró con las monedas, que ha sido lo más fuerte siempre que ha habido aquí, y después lo de los billetes. Pero el boleto, bueno, la colección me imagino que de los boletos del museo viene por ahí también de las monedas, ¿verdad, Manuel? Sí, en realidad la colección nuestra inicia ya como en los años 70. Específicamente que en el 79 se le compró la colección a don Héctor Rojas. De los primeros 1000, más o menos 1100 boletos nuestros proceden de la colección de don Héctor. De la primera colección, seguro. De la primera colección. Sí, la segunda se la compró Tomás. Exacto, así es. Esa es, así más o menos fue como empezó la colección. Nada más como una base y se dejó ahí sin agregarle nada. Hasta que en el año 98 nosotros empezamos a agregarle y le agregamos como unas 1000 piezas más por ahí. Sí, Pero es todavía es bastante básica realmente. O sea, tiene muy buenos boletos de la época vieja, donde se podían conseguir muy buenos boletos raros, ¿verdad? Pero le falta mucho, digamos, de lo que se ha encontrado actualmente. Yo creo que la colección más completa que hay, sin dudarlo, es la de don Carlos. Sí, yo eso cuando don Carlos se decida a publicar eso, yo creo que va a estar al mismo nivel de los libros de monedas y el de billetes, que está bastante completo todo. Siempre van a quedar cosas sueltas. Por ejemplo, el libro de billetes, ayer estaba hablando, ¿no? Alguien llama y dice, mira, tengo un billete que tiene tal fecha. En el libro dice 8, entonces ellos se ponen a revisar y dicen, mira, la verdad la dice el billete, la verdad la dice el boleto y la verdad la dice la moneda. Lo que salga en Gaceta y salga en publicación puede tener un dedazo ahí, ¿verdad? Ahora que estás hablando de fechas, si alguien encuentra un boleto de Almacén Gamboa, pero más que todo Almacén Gamboa, con el año, eso es tal vez único. Y yo una vez pregunté por qué los cafetaleros pequeños, sobre todo los estrellados, no grababan el año en el boleto, que era fácil de hacer. Y una vez me dijeron que el asunto era que si usted en el año 2019 hacía el boleto y resultó que la cosecha era pésima, el boleto estaba salado. Entonces habría que botarlo. Y Sí. no sé si será cierto o no, pero es curioso que en Costa Rica los boletos con año son escasísimos. Y si encuentran uno de Almacén Gamboa, repito, me avisan. Sí, porque yo nunca vi así de Almacén Gamboa como Almacén Gamboa con el nombre completo o algo o con el año. El año por parte del traficante. Dale. Muchos de esos decían también como que las cosechas varían de año en año y el valor también, y entonces mucha gente decía, no, hay gente que si era una cosecha mala la guardo y lo cobro cuando esté buena. ¿Ah? Algunos remarcaron monedas como boleto con la fecha. Están de Arias de Heredia, 1925. Ah, sí. Ese sí se tomó la No era nada. molestia de ponerle la fecha.
Sí, porque es bien escaso. Yo del de Gambado nunca he visto uno con fecha. No existió. Yo recuerdo que existió. Hay que hacer un curso para eso, no vale la pena. Porque, no, pero cuando llegaban, por ejemplo, un cliente, digamos, que llevaba José Vargas, cuando llegó ese día y compró ese montón, yo me imagino que pusieron a todos los empleados a atenderlo, nada más. Sí, entonces dice, los empleados ahí mismo ellos marcaban ahí. ¿Ellos lo marcaban o eso lo marcaron ustedes? No era negocio ellos privado. No, eso el papá fue el encargó, tomaron el nombre y las iniciales. Ajá. Y se vuelve en 8 días. Ah, ves, qué interesante, sí. El negocio iniciales era de los empleados. Eran los empleados, era una extra ahí. Esa era plata de ellos. Ah, ve qué Y bien. ellos negociaban cuánto cobraban. Y tenemos un precio ya establecido por letra. Por cada letra cobraban tanto. El único cosa es que cuando pegaban 3, le pegaban todas juntas, es un solo mazazo. Así que ganaban 3 por 1. Ah, sí. Cobraban 3 veces. Sí, eso. Yo estaba viendo ahí, por ejemplo, unos boletos en el reverso, depende con el punzón, sobre la superficie que le pongan. Si lo ponían en metal, se veía todo el reverso maltratado, pero plano. Cuando lo ponían sobre una madera, se veía que se hacía cóncavo ahí un poco. Ese es el problema del martillazo, hay que saberlo dar. Sí, porque un día de viaje. Ellos están en práctica para hacer un golpe fino, un golpe suave y justo. Sí, porque hay unos que yo vi que hasta con gusto, porque ahí había uno que tiene las letras, por ejemplo, alrededor del 1 le pusieron las 2 iniciales, que quedó muy, por ejemplo este, JR. Se tomaron su rato para hacerlo, porque no es fácil de un mazazo ponerle la J y la R. No, eso es una unión. ¿Ah? Es una unión. Pusieron los dos amarrados y... Porque son simétricos. Sí, eso es lo que digo yo. Porque a pulso no creo, ¿ah? Todos que están iguales, son amarrados. A ver, que esos son, sí, este GRO. Son amarrados. Eso es, lo van a hacer ya como un año después de que empezamos a venderlos. Ya empezaron a agarrar práctica. ¿A quién se le ocurrió ya amarrarlos? Empezaron a hacer esos. ¿Había que amarrarlos con alambre o venía alguna piecita para amarrar? Con alambre y llegan apretados. Ah, y el punzón había que rebajarlo en el medil, que era muy grueso. Para que la pared quedara delgada, ellos lo bajaban en el medil, lo dejaban bien plano. Llevaba un trabajo. Llevaba su trabajo, claro. El ingenio, claro, el ingenio. Y una pregunta, ¿cuánto costaba? Dos preguntas, ¿cómo los vendían? ¿Por decenas o por docenas? No, ¿Y cuánto costaban o por unidad? Ya por cientos. Por ciento. El siempre de cada tamaño valía tanto. Y la marcada era en el empleado. Yo no recuerdo cuánto cobraban ellos por cada inicial, por cada letra. Yo me acuerdo que tenía cada letra. Por letra. Allá un negociador, por eso solo martillazo, por 3. Ellos ladrones, decía yo. Sí. Normalmente nadie compraba entonces el estuchito ese de madera. Pocos. Para hacerlo en la casa, muy pocos. Casi todos queríamos encargarlos ya para marcarlos, porque además que llegaban a recoger y se los llevaban. Ah, no sí. Que estaban preocupando que se perdieran alguna cosa. Se debe vender tarjetas. ¿Ah? Actualmente se vende punzones. Todavía se consiguen punzones de esos. Sí, porque hay punzones de esos que en las medidas yo he visto que hay de 3 milímetros, de 6 milímetros, de 9, de 12, y dependiendo el diseño. Pues para la batería era así grandota, enorme, con el pulsada. Sí. Sí, pues eso es, por eso le digo yo lo valioso que es en esta charla fue lograr contactar a don Pedro, ¿verdad? Que eso es como decir, y don Pedro es de esa generación que uno se está hablando con un muchacho ahora que tiene esa generación, ese don tan especial de querer compartir y de contarles todo eso. Además del don Pedro anda cerca ya de los 90 también. 88 cumple el mayo. ¿Ah? Qué sueño, ¿ah? Qué pereza. Mira, es que usted nos habló sobre los boletos que tenían la fecha de los años, pero ¿de verdad existen esos boletos con fecha? Sí, sí, hay sobre todo los del siglo XIX,
muchos acostumbraron a ponerles, hay de 1863, yo el más viejo que tengo es 1863. No, Almacén Gamboa empezó a traer los boletos como Almacén Gamboa desde 1954 al 62, más o menos, que José los habían comprado ahí. Pongámosle 63, que empezaron las erupciones, ahí pararon. Pero ninguno de esos tiene fecha. No tienen fecha. Si les aparece alguno con fecha, Caliche, ¿quiere ver? No pasa el volado, porque ahorita aparece con fecha. Me puede llamar. Para pasar el volado y ahorita aparece con fecha. Ah, no, eso ya deben de estar marcando. Ya deben de estar comprando buscando los troqueles de con fecha. El boleto de un cuartillo siempre es escaso, porque para ya sea el cafetalero grande, el cafetalero estrellado, pagar un cuartillo no era tanto problema, era más el problema de manejar el boleto de un cuartillo. Entonces, generalmente se usaba una o múltiplo y media. Ya un cuartillo podía ser una peseta, lo que podíamos pagar, o depende del precio del café. Entonces era más fácil liquidarlo ahí y no llevar esa cuenta o cambiarla el sábado. Entonces por eso el cuartillo siempre es escaso. Es más escaso. Y yo estuve viendo algo con lo de los cuartillos, que eran los que más se utilizaron para marcar con figuras. Como que les quedaba más práctico el marcar en la figura en los de un cuarto. Si vemos que el de una se usó menos, a pesar de que tenía más espacio donde marcarle. Y robos era un boleto de medio cuartillo. Y un octavo, un octavo también. Un octavo cuartillo. Sí. Solo robos se hizo esos boletos. Es que esas fincas, esa cantidad de fincas. Solo escogida y... Ah, bueno, sí. Sí, la recogida y la escogida y todo eso son extras. Sí, para derramar, algo así, hay otro. Prohibido derramar ramos. Y es Bueno, ahora sería lo de consultas, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto. Tengo una pregunta. Sí, claro. Usted al inicio mencionaba que que los boletos pueden tener las mismas iniciales y esto no lo podemos asociar con un único cafetalero. Y además se ha discutido el tema de que no hay años en los boletos. Exacto. La pregunta es, ¿cómo se hace para adaptar un boleto en esos casos? Esto que, por ejemplo, que ahora que nos contó Pedro, que los que dicen Café de Costa Rica nada más son unos 10 años antes de él, de los de Gamboa. O sea, podríamos ubicar a los que dicen Café de Costa Rica en la década de 1940 al 50. Eso es como decir, en el periodo moderno. Los anteriores, los de 1840, 50 y 60, tienen el nombre de la persona, de la finca o hasta el año. Después de ahí vienen otro periodo donde también les ponen mucha información, pero ya al llegar a 1900, sobre todo cuando llegan las nuevas materias, lo que es el plástico, el baquelita, el aluminio y todo eso, que los empiezan a hacer mucho en eso, hay que empezar a investigar prácticamente por finca, por formación de finca, por esto, y en eso sí han habido muy buenos estudios, entonces ya uno los logra ir ubicando. Los que quieran aprender más sobre los boletos, prácticamente yo les diría, consigan todos los libros que hay, por ejemplo, el de Manuel Chacón con doña Elisa, el de El Cajuelas, los de Juan Carlos, que Juan Carlos también hizo un trabajo muy bueno sobre el lado de Tres Ríos. Eso es casi que lo mejor que uno podría hacer, dice, por cantón o por distrito, averiguar bien, ojalá con personas como don Caliche, que fueron regidores de la zona, y entonces conoció a todo el mundo. Sí, porque la liberación estuvo como 20 años. Y como le tenían miedo, ¿no? Entonces le daban la información. Pero es la única forma. Imagínese, como eso que hablamos, como el cafetal de José Vargas, el papá, el de este muchacho ahí en Chileperro. A la par de esa cafetal hay otro, que era de un diputado también todavía creo que sigue siendo de algo de gobierno. Es una finca grandecilla, va a salir allá por el otro lado de los tribunales.
van a salir unos boletos exclusivos estos del Azul, ¿qué? Volcán Azul. Ah, el Volcán Azul, Sí. ese fue un aniversario, algo de un aniversario. Dice que los boletos estaban en circulación, según eso, ¿va? Y los estaban pagando de pago en el capital a 2.000 pesos en la cajuela, para poner un ejemplo. Y ahora... Vale 35.000 lo están cobrando. Sí, ahora alguien se le ocurrió, los vio y los comenzó a comprar a los acogedores a 5.000 pesos la cajuela. Y se perdieron 100 boletos de eso. El dueño perdió 100 boletos de eso. Y ya lo pagaron a 5.000 y ahora lo están pidiendo al principio a 50. Ahora están a 35, yo creo que... 35.000 pesos, sí. Sí, es que... 70 pesos, al precio 70. Sí, en esto los boletos hay que tener mucho cuidado. Yo creo que si ustedes quieren iniciar, siempre consúltenle a una persona que esté en el ambiente, sobre todo Manuel, que está aquí sentado en el trono. Manuel está aquí siempre y es el que maneja muy bien todo lo monedas, boletos y billetes. Entonces le consulta a él, mira, me están vendiendo tal. Y él por fuera le va a decir, mira, no me parece que sea legal o no, porque están falsificando también mucho los... Usted agarra un boleto genérico, como dice, los punzones se siguen vendiendo. Y le pones vos una letra ahí de alguno escaso y cambia el valor. Pero material, pues no hay mucho. Yo anduve, antes de la charla, me fui hace 15 días a buscar a todos los que venden boletos para ir cogiéndolos de Gamboa, ¿eh? Porque digo, después de la charla se van a poner más caros. Entonces me fui a buscarlos, me fui a recoger un poquito por aquí y allá, muy escasos ahí. Al que le vi que tenía un poquito más fue aquí al muchacho este de la pulpería de numismática. Adrián en Cartago tenía un poquito y Minor Martin ya lo dejé sin boletos, ya pasé y les recogí, sí. Pero sí son escasos. Los que están en manos ya de los coleccionistas. Es una buena cantidad, por si acaso. A don Guillermo no dejen, porque yo sé que don Guillermo tiene como un cajón. No, yo sí tengo bastante. Tiene bastantes de almacén Gamboa y eso guardado. Yo tengo bastante. Y de una sola inicial tengo como 3.001. Lo difícil es sacarle uno. ¿Ah? No podemos negociar. Ahí está. Ya le subió el precio. ¿Sí, claro? Ah, bueno, entonces vamos a hacer una rifita. Vamos a ver cuántos somos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 33, 34, 36, 38. Nos pasamos de los 40 libritos. Ahí podríamos hacer, tal vez, a los más conocidos, que los tengo al tanto, se los puedo dar entre semanas. A mí no me conocen. No me conocen. Son dos terrores. Un solo boludito para ¿Cuántos contamos? Como 40. Y dele a la Hay casi gente, 50. dele a la gente más nueva. Ah, bueno, dele. Es que el problema es que ahí vienen solo 10 en color. Ese es el mío, yo digo. Recuerda los 9. Eso se los puedo... El de Caliche dice 8, entonces lo siente que le queda. Caliche dice que necesita 3. No, yo no. Hoy no. Con permiso. Yo no aguantaba. Rifamos este y estos boletitos que los trajo don Caliche. ¿Cómo vamos? Ya casi, ya todo el mundo. De aquí para allá hasta 2 filas. Por allá hay varios. Ah, bueno, yo pasé 40. Vamos a ver. Yo creo que sí le va a faltar algo. Ahora se sacan los boletos. Le van a faltar Marín. 5. Pero ahí está. ¿Cómo fue el otro día que Adrián se sacó aquel premio? Agradecido porque me hayan tomado en cuenta para esta charla aquí. Lo poco que aprendí en el almacén, ya lo tienen ustedes ahí visto, no es mucho. Va a ser un montón de años encima de todo. No hay nada que agregar, la suma de los años. Solo puedo agregar que una cosa que no mencionaron ahí, esos papelitos de madera,
Y de ahí originalmente los boletos venían en esos puñetes de madera, después venían en bolsas de lona. Esos barritos de madera se vendían bien caros, la gente le gustaba tenerlos en las oficinas y para, qué sé yo, los compraban y pagaban plata por esos barriles. Valía más que los boletos. Vender el puñete ese. Bueno, muchas gracias, muy agradecido. Muchas gracias. Y un aplauso también para don José Carranza por habernos preparado un aplauso.